Bueno, buenos días. Estamos en un nuevo video programa de la Palabra Revelada y vamos a ir ya inmediatamente. Vayan preparando sus Biblias, los que sean creyentes, y también aquellos que miren el canal y los videoprogramas, que no sean creyentes, que bueno, que si quieren acompañar, si tienen una Biblia y quieren acompañar, vayan al capítulo 16 del Evangelio de Juan, en el verso 2. Porque hoy quiero hablar de un tema que estamos viendo, que está relacionado a algo que está sucediendo en estos últimos tiempos, más particularmente con todo lo que está pasando en América Latina, ¿no? En Hispanoamérica. Y estamos viendo como, por ejemplo, me refiero a los hechos que están sucediendo en Bolivia, y hay un video que anda dando vuelta por las redes, en donde vemos a la nueva presidente, podríamos decir, o la presidente provisoria de Bolivia. Todos sabemos los hechos que han acontecido en los últimos días en Bolivia, por eso yo no quiero explicarlo porque ya es de público conocimiento todo lo que ha ocurrido en el país de Bolivia, y sabemos que ha habido un intento de fraude por parte del presidente Evo Morales, y que este intento de fraude tuvo algunas consecuencias en donde el pueblo se dio cuenta de que Evo Morales estaba tratando de perpetuarse en el poder porque intentó adulterar las elecciones. Y bueno, el pueblo salió a las calles, y bueno, hay una lucha de los medios de tendencia fuertemente izquierdizante, de tratar de instalar en la opinión pública de que lo que le ha acontecido a Evo Morales, al ex presidente de Bolivia, Evo Morales, ha sido un golpe de Estado, cuando en realidad no ha sido un golpe de Estado. Bueno, no quiero explayarme más. Si ustedes quieren verlo, el tema de Bolivia, pueden ir a mi otro canal que se llama Oid Mortales XT. Ahí hice un video refiriéndome a lo que realmente sucedió en Bolivia. Lo que sí yo quiero hoy es este canal es más que nada para tratar temas bíblicos y para también analizar los acontecimientos políticos mundiales que ocurren a la luz de las Sagradas Escrituras y de la profecía bíblica. Para eso yo hice este canal. Entonces, como les decía, estamos viendo de que la actual presidente, o sea, provisoria de Bolivia, Añez, se llama de apellido. Hay un video dando vueltas por ahí donde hace toda una apologética de que Dios le ha dado el poder. Bueno, aparentemente, por lo que puedo ver, eh, estos que se dicen ser cristianos, es evidentemente pertenecen a una secta, a una falsa doctrina que hay dentro de la iglesia cristiana, que se llama la doctrina dominionista, o mejor dicho, dentro de la iglesia protestante hay muchas denominaciones y muchas falsas doctrinas dentro de la iglesia protestante, evangélica, y una de estas falsas doctrinas que hay dentro de la iglesia evangélica, ¿por qué digo falsa doctrina? Porque la falsa doctrina es todo aquello que la Biblia no contempla y que el Señor Jesucristo no enseñó. Las falsas doctrinas surgen porque hay un movimiento de personas que, tratando de que la Biblia coincida con lo que ellos piensan de un determinado tema, la sacan de contexto para que encaje en sus ideas. Y ahí nacen dentro del protestantismo todas las sectas y las herejías que han surgido. La gran mayoría, todas, han surgido del protestantismo, ¿no es cierto? De lo que popularmente se conoce como la iglesia evangélica. Y ya de esto nos alertaba y nos avisaba el apóstol Juan cuando él escribe en sus epístolas. Él dice en un momento que los falsos profetas y las falsas doctrinas salen por medio de personas que en algún momento estuvieron dentro de la verdadera iglesia de Jesucristo, pero que después, por estas cuestiones
de que empezaron a tratar de que la doctrina bíblica encaje con su propio pensamiento, sacándolas de contexto, crean todo un movimiento que terminan alejándose, ¿no? El apóstol Juan dice claramente, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, dice Juan, porque si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros, dice, ¿no? De ahí surgen todas las herejías. Bueno, el movimiento dominionista, y de esto quiero hablar hoy, un poco es lo que está pasando en Bolivia. Yo creo que esta facción o que ha tomado el poder en Bolivia, evidentemente, muchos dicen ser cristianos evangélicos, evidentemente pertenecen a un sector de la iglesia evangélica, pero que bíblicamente y doctrinalmente están errados. Aparentemente hay, por lo que proclama en un discurso la nueva presidenta o provisoria de Bolivia, habla de que Dios le dio el poder, de que ellos están ahí porque Bolivia va a ser para el Señor. Bueno, evidentemente pertenecen a este movimiento que se llama el movimiento dominionista. Bien, ¿qué cree el movimiento dominionista? Vamos a pasar ahora, yo voy a pasar a explicar qué es lo que cree este movimiento, que es bastante grande dentro de la iglesia evangélica. No todos los evangélicos son dominionistas, a pesar de que también estoy viendo por parte de los medios seculares, es decir, los medios seculares son los medios que no son creyentes, que están estigmatizando por causa de esta gente a todos los evangélicos, a todos los cristianos protestantes, nos están metiendo dentro de esta bolsa. Yo ahora voy a pasar a continuación a explicar cuál es la creencia del dominionismo y también voy a pasar a explicar por qué no es bíblica la creencia del dominionismo, y ya voy a empezar con eso leyendo el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 1 y 2. Fíjense, el Señor dice, estas cosas, les dice Jesús a sus discípulos, os he hablado para que no escandalicéis. Dice, os echarán de las sinagogas, y atención acá, y llegará la hora cuando cualquiera que os mate piense que ofrece o que está ofreciendo un servicio a Dios. Esto lo dijo el Señor Jesucristo. Juan, capítulo 16, versículo 2. Búsquelo en su Biblia. No me crea a mí, usted chequee por usted mismo. Y esto a mí me da a pensar que uno de los textos en donde yo creo que entraría el movimiento dominionista es ¿no? Porque el movimiento dominionista se caracteriza por meterse en política. Y Cristo ya dijo, contrariamente a lo que este movimiento llamado dominionista o dominionismo, Jesús dijo que su reino no era de este mundo. Por lo tanto, la iglesia verdadera de Jesucristo no se mete en política. No se mete en política. Sí está para hacer luz y denunciar las injusticias que los gobiernos seculares cometen contra sus gobernados. Pero no está, o sea, esta es una de las creencias erradas del dominionismo, y ya mismo les paso a explicar qué es lo que cree el dominionismo. El dominionismo sencillamente cree que nuestro Señor Jesucristo no va a regresar, su segunda venida no se va a producir hasta que la iglesia conquiste a las naciones para Cristo. Este es el lema del movimiento dominionista, o sea, ganar las naciones para Cristo, y una vez que la iglesia gane a las naciones para Cristo, ellos que dicen que Cristo va a regresar y va a tomar el poder. La Biblia no dice esto, el libro de Apocalipsis no dice esto, y por eso las doctrinas del movimiento dominionista son totalmente antibíblicas y están totalmente erradas. Es más, ellos creen que si es necesario tienen que entrar en guerra para conquistar a las naciones para Cristo. Y esto es lo que estamos viendo, ¿no es cierto? Creer de que ellos, militando en la política del mundo y tratando de conquistar a las naciones para Cristo, ellos están creyendo equivocadamente de que haciendo eso están rindiendo un servicio a Dios, cuando en realidad no es así.
Si bien el movimiento dominionista no ha matado en nombre de Dios, sí lo hacen otras religiones, como por ejemplo el Islam, que ellos creen que cuando matan a un infiel lo hacen por el servicio a Alá, pero dentro del cristianismo también se ha cometido con el tema de las cruzadas, este, pero el movimiento dominionista cree que ellos, los que están erradamente influenciados por esta falsa doctrina dominionista de que las naciones tienen que ganar al mundo para Cristo y una vez que haga esto la iglesia va a volver, están errados, porque esto no dice la Biblia, esto no dice el libro de Apocalipsis, y por lo tanto es una falsa doctrina. Mucha gente dentro de la iglesia está totalmente errada porque creen en esta doctrina dominionista, ¿no? De que la iglesia va a ganar al mundo para Cristo y que una vez que haga esto, Cristo va a regresar. No, la Biblia no dice eso, la profecía bíblica no dice eso. Es más, el libro de Apocalipsis no dice esto, ¿no? Al contrario, dice todo lo contrario. El que va a venir a instaurar su reino va a ser el mismo Señor Jesucristo. Va a ser el mismo Señor Jesucristo. ¿Qué hacen los dominionistas para tratar de justificar esta creencia? También, como toda falsa doctrina y como toda secta, sacan textos bíblicos de su contexto para tratar de justificar sus pretextos. Uno de esos pretextos es el Salmo 2, por ejemplo, verso 8, donde dice, el texto dice claramente, pídeme las naciones, pídeme y te daré las naciones por herencia, dice el Salmo 2, versículo 8. Esto dice, pero cuando usted lee en el contexto del Salmo 2, ahí no se está refiriendo a la iglesia. Primero que el Salmo 2 es un libro del Antiguo Testamento y la iglesia, cuando el rey David escribió, inspirado por el Espíritu Santo, ese salmo, no estaba hablando de la iglesia. El contexto de ese salmo, cuando uno lo lee todo, completo, en su contexto, está hablando del rey ungido de Dios, que es Jesucristo. O sea, en el contexto del salmo, que es un salmo profético, el Salmo 2, en el contexto del Salmo, Dios el Padre le está hablando a Dios el Hijo y le dice, pídeme y te daré las naciones por herencia. No le está diciendo a la iglesia. Entonces ellos lo que hacen es sacar el texto de su contexto y atribuírselo a que Dios le está hablando a la iglesia ahí. Pero Dios no le está hablando a la iglesia ahí, le está hablando a Cristo, a su Hijo, diciéndole que Dios como rey, como lo ha ungido a él como su rey, Mesías, y que si él le pide le va a dar a las naciones. De hecho, eso es lo que dice el libro de Apocalipsis, es el Señor Jesucristo quien va a conquistar, él personalmente en la batalla de Armagedón, va a derrotar al anticristo, al falso profeta y a los ejércitos de la tierra que se van a unir, van a ser aliados del anticristo en el gobierno mundial venidero. Y en esa batalla de Armagedón, acompáñeme, si usted es tan amable, al capítulo 19 de Apocalipsis, a partir del versículo 11, y acá se va a ver claramente, este texto es el texto más claro que echa por tierra la falsa doctrina, la falsa teología del movimiento dominionista. Fíjense lo que dice, vamos a ir. En este texto de Apocalipsis 19, del versículo 11 en adelante, que yo le voy a leer, acá se produce la segunda venida de Cristo. Cristo viene a tomar posesión del planeta Tierra, viene a instaurar su reino. Él viene con sus ángeles y con los santos, viene, que 7 años antes fueron arrebatados. Vamos a ir acá. Y el mismo Señor Jesucristo, usted va a ver acá, Juan narra en este texto que es el mismo Señor Jesucristo quien viene a batallar contra el anticristo, contra el falso profeta que será líder de la religión ecuménica mundial, que ya está en marcha,
y contra los ejércitos que se van a aliar al anticristo en el gobierno mundial venidero que ya está a las puertas. Es el mismo Señor Jesús. Ahora usted va a ver. Apocalipsis 19, versículo 11 en adelante. Dice Juan en su revelación, dice, y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo monta es el fiel y verdadero, y con justicia juzga y guerrea. Se refiere a Jesucristo acá, ¿no? Es el que está montado en el caballo blanco, dice. Versículo 12, sus ojos son llama de fuego, y hay muchas diademas sobre su cabeza, donde tiene un nombre escrito el cual nadie conoce sino él mismo. Versículo 13, sigue haciendo la descripción del Cristo glorioso, ¿no? Presto para batallar contra el anticristo, el falso profeta y los ejércitos del gobierno mundial aliados al anticristo. Sigue diciendo en el verso 13, está vestido con ropas empapadas en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Quién es el Verbo de Dios? Jesucristo. Cuando usted va a Juan, capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Se refiere a Jesucristo. Y en el mismo capítulo 1 de Juan, verso 14, dice, y el Verbo se hizo carne, o sea, el Verbo tomó forma humana, y habitó entre nosotros, dice, y vimos su gloria, dice Juan, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bueno, acá Juan, en Apocalipsis, en concordancia con ese texto, el capítulo 1 de Juan, acá en el verso 13 del capítulo 19 de Apocalipsis dice, está vestido con ropas empapadas en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. O sea, se refiere a Jesucristo. Y los ejércitos celestiales, fíjese, el Señor va a venir a guerrear contra el anticristo, el falso profeta y los ejércitos aliados al anticristo en el gobierno mundial venidero, dice, con los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, blanco y limpio, y los seguían en caballos blancos. Estos ejércitos celestiales están compuestos de los santos ángeles que sirven al Señor, pero también de los santos de la iglesia y de los santos del Antiguo Testamento que fueron resucitados en el momento del arrebatamiento. Recuerde que Pablo dice, en la carta a los tesalonicenses, cuando habla de este suceso del arrebatamiento, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Quiénes son los muertos en Cristo? Los muertos en Cristo son los santos del Antiguo Testamento que murieron con la esperanza de que Dios enviaría al Mesías, pero también los muertos en Cristo son los santos del Nuevo Testamento. Hasta el día de hoy, todos los que mueren en Cristo serán resucitados en el evento de los santos del Antiguo Testamento y los santos del Nuevo. Hasta el momento que se produzca, todos los que murieron en Cristo serán resucitados y arrebatados juntos con los que estén vivos en el momento que se produzca el arrebatamiento. Estos son los que integran estos ejércitos celestiales de Apocalipsis 19, versículo 13. Dice, versículo 14, perdón. Sigue diciendo en el 15, describiendo la venida de Cristo para guerrear contra los ejércitos del anticristo y del falso profeta. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y los pastoreará con vara de hierro. Dice, él pisará el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. ¿Quién es él? Jesucristo. Versículo 16, y en la vestidura y en su muslo tiene un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces dice, vi a un ángel que estaba de pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid, congregaos para el gran festín de Dios, para que comáis carne de reyes y carne de tribunos, carne de potentados y carne de caballos, y de quienes los montan, y carne de todos, tanto de libres como de esclavos, de pequeños y de grandes. Y fíjese lo que dice, ¿no? Fíjese la matanza que va a ser la batalla de Armagedón, que el ángel está llamando a todas las aves, a carroñeras, buitres, águilas, toda ave carroñera, está llamando, porque va a ser la matanza, o sea, va a ser la batalla del gran día del Dios Todopoderoso, va a ser esta batalla de Armagedón, en donde todos, capitanes, reyes, todos los que adoran al anticristo y que se han unido a él, serán el festín de estas aves carroñeras que el Señor estará llamando en el valle de Meguido en Israel.
porque la batalla de Armagedón se va a librar en el Valle de Meguido, que el mismo Napoleón, hay una anécdota de la historia que dice que el mismo Napoleón, cuando estaba en plena conquista, él estuvo en el Valle de Meguido y dice que cuando él vio ese Valle de Meguido, el mismo Napoleón Bonaparte exclamó, recordando este texto bíblico, él dice que por la anchura por la anchura y lo grande que era el Valle de Meguido, dijo, en este valle entrarían todos los ejércitos de la tierra para una gran batalla. Y exactamente, ahí los va a congregar el Señor, en la batalla final, ¿no? Que se describe acá en Apocalipsis 19. Verso 11 al 21. Sigo con el ángel, ¿no? Dice, el ángel invita a todas las aves carroñeras a comer este gran festín, esta gran matanza que va a haber de los impíos, de los que son leales al anticristo, y que el mismo Señor Jesucristo los va a despedazar. Ya va a ver. Verso 19, dice Juan, y vi a la bestia, o sea, al anticristo, y a los reyes de la tierra. Acá no hay nada que espiritualizar, amigo. Esto va a ser una batalla literal, porque habla de los reyes de la tierra. ¿Quiénes son estos reyes de la tierra? Los del gobierno mundial, global venidero, que ya se está empezando a armar. Van a ir a guerrear contra Cristo. Van a ir a guerrear contra Cristo. Dice, y vi a la bestia, y vi a la bestia de los reyes de la tierra y a sus ejércitos, dice, reunidos para hacer la guerra contra el que montaba en el caballo y contra su ejército, o sea, contra Jesucristo y los ejércitos celestiales, los santos que fueron arrebatados 7 años y los ángeles, ¿no? Y dice, sigue diciendo, ¿no? Se libra la batalla, el Señor mismo Jesucristo libra la batalla, pero ya dice en el capítulo 20, en el verso 20 de este capítulo 19, dice, y la bestia fue apresada, o sea, el anticristo, y con ella el falso profeta que había hecho las señales delante de ella, con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Y a los que adoran a su imagen. O sea, Cristo acá se muestra que él mismo es el que derrota al anticristo, que derrota al gobierno venidero que está siendo traído por el nuevo orden mundial, y que la doctrina dominionista de esta que dice que es la iglesia quien tiene que conquistar las naciones, y una vez que la iglesia haga esto, Cristo va a regresar. Ahí este texto echa por tierra esta creencia, que esto es una falsa doctrina. Y por eso estamos viendo que hay muchas iglesias que esta falsa doctrina del dominionismo, no solamente que es falsa y es antibíblica, sino que es peligrosa, porque hay muchas iglesias y muchos pastores que creen esto. Acá en Argentina hay pastores muy famosos, muy conocidos, no famosos, conocidos, que están dentro de este movimiento dominionista y que creen realmente que la iglesia tiene la misión antibíblica de conquistar a las naciones para Cristo. No, el Señor Jesucristo no nos mandó a conquistar a las naciones para Él. Él nos mandó a predicar el Evangelio. Id y predicate el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice será salvo, mas el que no crea será condenado. Ese es el mandamiento del Señor. El Señor no dijo, vayan y conquisten las naciones, y una vez que yo las conquiste, yo vengo y tomo el poder. No dice eso. Tenemos que predicar el Evangelio. Eso es sembrar la buena semilla en los corazones y en las mentes de las personas. Y la obra y ni siquiera el Señor nos llama a que obliguemos a la gente a creer, como ha hecho la Iglesia Católica erradamente, y como también hay vastos sectores de la Iglesia Evangélica Protestante que quieren forzar a la gente a creer. El convencimiento de la obra de nosotros tenemos la misión como iglesia de predicar, no de convencer. Porque si usted me acompaña también al Evangelio de Juan, yo le voy a mostrar a usted quién es el que hace la obra de convencimiento. No es la iglesia, es el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que ir y predicar, nada más que eso, sembrar la semilla. Por eso el Señor hizo la parábola del sembrador, sí, digo bien. Porque nosotros somos sembradores, no convencedores compulsivos de que hay que meter a la gente a la iglesia sea como sea.
Usted va a ver ahora, acompáñeme, Evangelio de Juan, capítulo 16. Estábamos ahí. Fíjese lo que dice Juan 16, verso 8. Dice, perdón, Juan 16, desde el versículo 7, fíjese lo que dice. Jesús le dice a los discípulos, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Paracleto, que es otro de los nombres que se le da al Espíritu Santo, no vendrá a vosotros. Pero si yo me voy, les dice Jesús, os lo enviaré. Verso 8, y cuando Él venga, o sea, cuando el Paracleto, o sea, cuando el Espíritu Santo venga, cuando Él venga, Él convencerá, redarguirá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque no creen en mí, versículo 9. De justicia, porque me voy al Padre y ya no me veréis más, versículo 10. Y de juicio, porque el príncipe de este mundo, o sea, Satanás, ha sido juzgado, versículo 11. Entonces acá tenemos la respuesta. ¿Quién es el que va a convencer de pecado, de justicia y de juicio? ¿Quién es el que tiene que hacer esa obra? El Espíritu Santo, no la iglesia. La misión de la iglesia es ir y llevar el mensaje, predicar el evangelio, sembrar en los corazones y en las mentes el evangelio de salvación. Y nosotros estamos viendo que tanto este movimiento dominionista está con esta falsa doctrina totalmente antibíblica y que Cristo no mandó, de ganar a las naciones para Cristo, porque ellos creen falsamente de que una vez que hagan esto, el Señor ahí recién va a regresar y va a instaurar su reino milenial. No, la Biblia no dice eso como le acabo de leer. Es más, la iglesia no va a poder lograr en su totalidad la obra, y por eso es que va a ser arrebatada. Por eso es que va a ser arrebatada. Y una vez que sea arrebatada, van a comenzar los 7 últimos años de gobierno humano. La iglesia no va a estar presente durante estos 7 años. Algunos me dicen, pero va a haber gente salva durante la gran tribulación, cuando ya la iglesia sea arrebatada y no esté en el mundo. ¿Va a haber gente salva? Va a haber gente salva. Sí, por supuesto. Va a haber. Pero ya van a tener que, con su propia vida, dar su testimonio de fe en Cristo. Porque durante los 7 años, una vez arrebatada la iglesia, durante esos 7 años, el Señor vuelve su trato con Israel. Saca a la iglesia, que es la novia de Cristo, y vuelve a su pueblo, que es Israel. Él vuelve a tratar con Israel para traerlos al reconocimiento de Cristo como el verdadero y único Mesías. Pero aún así, no todos los judíos van a ser salvos. Va a haber un remanente nada más, que ese remanente usted lo encuentra en el capítulo 7 de Apocalipsis, que son los 144.000. Son 144.000 judíos, 12.000 de cada tribu de Israel que van a ser salvos, que son los que el Señor les va a abrir les va a tocar el corazón y les va a abrir el entendimiento y van a reconocer a Jesús como el verdadero y único Mesías. El resto de los judíos van a ser engañados por el anticristo, van a recibir al anticristo como el falso Mesías y al falso profeta, y van a recibir la marca de la bestia para poder comprar y vender, que el Señor dice claramente y exhorta claramente a que pase lo que pase, que no hay que recibir la marca cuando llegue aquel tiempo, porque una vez que uno recibe la marca se condenó para toda la eternidad. En este plano de existencia físico y en el venidero, en el espiritual, se condenó. No acepte la marca de la bestia. Así que bueno, esto es lo que yo un poquito quería decir. La iglesia evangélica está empezando a ser peligrosamente metida toda en la bolsa por causa de estos que creen en esta falsa doctrina, que es el dominionismo, esta falsa doctrina que dice que la iglesia tiene que ganar al mundo para Cristo y una vez que haga esto Cristo va a volver. Eso es una falso de toda falsedad. Ya se lo traté de demostrar acá con algunos versos bíblicos. Hay muchos más, pero yo por espacio de tiempo, por una cuestión de tiempo, no me puedo explayar tanto. Pero es así. Yo les he leído el capítulo y los versículos más claves que dicen que esta doctrina dominionista es totalmente falsa,
que no es la iglesia la que va a ganar al mundo para Cristo, porque no se le dio esa misión a la iglesia se le dio la misión de ir y predicar el Evangelio, ¿eh? Así como tampoco el Señor Jesucristo le dio a la iglesia la misión de convencer, porque eso también es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, como ya les leí recién, es el que convence a las personas individualmente de pecado, de justicia y de juicio, y una vez que hace eso, la persona se arrepiente, cree en el Evangelio, es perdonada de sus pecados, se bautiza y es salva. Pero es la obra del Espíritu Santo, no de la iglesia. La iglesia solamente tiene que ir y sembrar. Lea la palabra del sembrador. El sembrador sale a sembrar nada más. Y después, los diferentes tipos de tierras que el Señor nos va mostrando ahí, son los diferentes tipos de corazones y cómo reaccionan estos cuando les es predicada la palabra. Pero la iglesia en ningún momento tiene ni que ganar al mundo para Cristo, y tampoco tiene que convencer a la fuerza a la gente. La obra es ir y predicar el Evangelio. Y después que sembramos el Evangelio de salvación, orar por las personas a las que le predicamos, si no son creyentes, para que el Espíritu Santo haga la obra en su corazón y los convenza de pecado, de justicia y de juicio. Ese es el trabajo de la iglesia. Tenemos que predicar de todas las maneras, de forma oral, a través de las redes sociales, a través de video. Hoy tenemos que llevar el mensaje. Arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado, por tanto arrepentíos y creed en el Evangelio. Ese es el mensaje que tenemos que llevar, que solamente en Jesucristo hay salvación, que solamente Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede ser salvo si no viene a Él. Ese es el mensaje, tan simple como ese. Romanos capítulo 10. Este es el mensaje que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Este es el mensaje. Este es el mensaje. Y después que sembramos este mensaje en el corazón de los incrédulos, de los que aún no han escuchado el mensaje, tenemos que orar para que el Espíritu Santo haga la obra interna en su corazón y en su mente, los convenza de pecado, de justicia y de juicio, y puedan arrepentirse y venir a Cristo. Pero esa es la obra del Espíritu Santo. Nuestra obra solamente es llevar el mensaje, sembrar el mensaje. Así que bueno, y hoy, por causa de esta falsa doctrina dominionista, la iglesia evangélica está siendo peligrosamente estigmatizada por grupos de la izquierda radical, y nos están metiendo a todos adentro de eso, ¿no? Están diciendo todas estas pavadas de que está pasando lo mismo que pasó en la época de Colón, que vinieron con la Biblia y nos conquistaron. Y esta estupidez, porque los incrédulos, cuando hablan de la Biblia o hablan cosas que no entienden, terminan hablando estupideces también, porque no conocen. O sea, hablan de cosas que no conocen, que ellos creen conocer, pero jamás en su Biblia han leído la Biblia y mucho menos la han estudiado. Porque como no creen, su propia incredulidad los lleva a hablar estupideces con un desconocimiento